El misterio sagrado del paraíso, descubriendo el destino increíble del ladrón perdonado por Jesús. En el tercer año de Joacim, un tiempo de opresión y sufrimiento en Jerusalén, el Imperio Romano ejecutaba la ley con puño de hierro. Esa fría mañana de primavera, la ciudad estaba llena de tumulto, y en el Gólgota 3 cruces se alzaban, marcando un hito en la historia. En el centro, un hombre justo, Jesús de Nazaret, absorbía todas las miradas, mientras a su lado colgaban 2 criminales condenados a morir por sus crímenes, entre ellos uno llamado Dimas, conocido por su carácter temible y su vida al margen de la ley. Dimas, con el dolor abrasante de los clavos atravesando sus manos, se encontraba atrapado en un mar de recuerdos. El viento cálido traía consigo ecos de su infancia, cuando reía junto a su madre en las calles polvorientas de Jerusalén. Pero el tiempo había cambiado su destino, llevándolo hacia un camino de deshonra y desesperación. La multitud, llena de ira y desdén, se burlaba de Jesús, arrojándole insultos que resonaban en el aire como dagas. Mientras la luz del sol languidecía tras las colinas de Jerusalén y un manto de sombras comenzaba a cubrir el cielo, el peso de su vida se hacía más pesado en su pecho. Recordó la voz de su madre instándole a seguir el camino del bien, una voz que ahora parecía un eco distante, ahogado en el dolor y la culpa. Sin embargo, de repente, un cambio empezó a surgir dentro de él. Las palabras de Jesús, llenas de amor y compasión, impactaron su corazón endurecido. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquella súplica, dicha mientras sufría, penetró en su alma como un rayo de luz. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, gritó Dimas, su voz quebrada llena de fervor y anhelo de redención. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Las miradas cruzadas, el clamor de la multitud y el lamento de la naturaleza se unieron en un silencio reverente. Las palabras de Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, fueron como agua fresca en un desierto ardiente. El ladrón sintió que su corazón se iluminaba. Una chispa de esperanza se encendía en su ser. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El destino de Dimas había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Durante esas horrendas horas en la cruz, la muerte ya no era su única compañía. Se enfrentaba al misterio sagrado del paraíso. En el clamor del sufrimiento, descubrió que incluso una vida quebrantada podía ser redimida. A medida que las sombras se convirtieron en una noche de incertidumbre, Dimas comprendió que el verdadero tesoro radicaba no en el tesoro terrenal, sino en la promesa divina que había tomado forma ante él. La cruz, que antes simbolizaba su condena, se transformó en un puente hacia la eternidad, dejando una pregunta latente. ¿Quién más podría hallar el camino hacia la salvación en esos últimos momentos? La historia de Dimas apenas comenzaba a desvelarse, envolviendo su destino con el misterio divino que cambiaría no solo su vida, sino el rumbo de la humanidad. Mientras la tarde se desvanecía en un crepúsculo sombrío, el lamento de la multitud se convirtió en un murmullo abrumador. Las risas burlonas y los reproches se desdibujaron, reemplazados por un profundo resplandor de lo sobrenatural
que comenzaba a manifestarse en el Gólgota. La tierra temblaba, un susurro del juicio divino abriéndose paso entre la humanidad. Las sombras se arrojaban en el paisaje y la presencia del Creador se hacía palpable. Dimas, aunque atracado en su cruz, sentía su ser levantarse hacia algo inenarrable. Al lado de él, el otro condenado, llamado Gestas, mantenía su desdén. «No eres tú el Cristo. Sálvate a ti mismo y a nosotros», gritó, su rencor aún vivo en medio del sufrimiento. Sin embargo, Dimas, en su dolor, percibió la diferencia entre los dos hombres. Mientras Gestas se aferraba a la ira y la desesperación, Dimas se aferraba a la esperanza. «¿No temes a Dios, tú que estás en la misma condenación?», replicó Dimas, con una voz cargada de una reverente convicción. Las palabras de Dimas resonaron con una verdad que cortaba más hondo que cualquier filo. La culpa era suya y de su compañero, pero Jesús era inocente. «Nosotros en verdad estamos justos, pues recibimos lo que merecieron nuestras obras. Mas éste ningún mal hizo», continuó, sintiendo que la luz de Jesús lo envolvía, acogiéndolo en su miseria. En ese momento, una chispa de comprensión se encendió en el corazón de Dimas. Su vida había sido un laberinto de decisiones erradas, un sendero desviado por el pecado. Sin embargo, aquí, enfrentando su última hora, encontró la posibilidad de redención. «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino», exclamó de nuevo, pero esta vez con una fe renovada, con la certeza de que sus palabras salían de un corazón transformado. «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso», replicó Jesucristo, una promesa envuelta en amor y sacrificio, una declaración que atravesó el velo del tiempo. En ese momento, Dimas supo que su vida no había sido en vano. Cada lágrima, cada grito en la oscuridad, cada deseo de perdón y redención estaban siendo escuchados. La tierra temblaba con más fuerza y las nubes se oscurecían sobre el monte. El Salvador, mientras sus últimas palabras retumbaban en el aire, exhaló un profundo suspiro. «Consumado es», murmuró con la fuerza de aquellos que conocen el sufrimiento, pero también la victoria. Al instante, el templo se rasgó. La cortina que separaba lo sagrado de lo profano se partió en dos. Un eco de esperanza resonando a pesar de la condenación. Los espectadores, atónitos ante la extraordinaria manifestación, no comprendían que ese momento trascendía su entendimiento. Algunos se arrodillaban, otros huían, pero un sentimiento de reverente temor llenó la atmósfera. Dimas se sintió en paz. Aquellas horas de sufrimiento ahora se convertían en el umbral del gozo eterno. Mas mientras las sombras del ocaso abrazaban el Gólgota, algo aún mayor comenzaba a gestarse. En el fondo de su ser, Dimas sintió una conexión que iba más allá de la muerte. Un susurro divino rasgó el aire. El sacrificio ha sido aceptado y el reino será proclamado. Aquella verdad, aunque oculta a los ojos de muchos, empezaba a revelarse con poder. Una sombra se acercaba, entrelazada con el propósito divino. ¿Qué significaba todo esto para Dimas y para todos aquellos que lo observarían? La historia apenas comenzaba, y el misterio del destino no solo se revelaría al ladrón en la cruz, sino al mundo entero. Su salvación no sería solo personal, sería el inicio del cumplimiento de todas las promesas de Dios a su pueblo, el comienzo de una era de gracia inimaginable. Mientras el crepúsculo se convertía en noche, la oscuridad cubría el Gólgota como un manto desolador. La atmósfera era densa, cargada de la angustia de aquellos que presenciaban el sacrificio en la cruz. El viento aullaba, como si la naturaleza misma llorara el destino del Hijo del Hombre. Las miradas de la multitud iban y venían, y en medio de ese tormento, Dimas sintió que el tiempo se detenía, un momento que se atenazaba en la eternidad. La promesa de Jesús aún vibraba en el aire. «Hoy estarás conmigo en el paraíso».
Aquellas palabras, llenas de luz, parecían acariciar su alma herida. Mientras el ladrón se debatía entre la vida y la muerte, comprendió que su último suspiro podría convertirse en el preludio de una resurrección. ¿Paraíso?, pensó Dimas, su mente navegando a través de la imagen de un lugar de paz y gozo eterno. Pero también se preguntó sobre el destino de quienes habían estado bajo la oscura sombra de la condena. Jesús, el Cordero Inocente, había llevado el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Qué otros secretos guardaba el sacrificio de aquel que estaba colgado entre los cielos y la tierra? A su lado, Gestas continuaba burlándose, atrapado en el despecho y la incredulidad. ¿De qué te sirve esto? El reino de los cielos es solo un sueño, se mofó, aún sintiendo las heridas agudas de su propia desesperación. Silencio, dijo Dimas, su voz resonando con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. Cada palabra de Jesús es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Momentos de claridad lo envolvieron, revelando que no era solo su propio destino lo que se definía ahí, en la cruz, sino el futuro de toda la humanidad. Mientras la cruz llevó al mundo a un abismo de oscuridad, una luz brilló en la conciencia de Dimas, quien comenzó a recordar las promesas de Dios a su pueblo. Las antiguas palabras del profeta Isaías resonaron en su mente. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hoy, esa profecía se estaba cumpliendo de una forma que jamás hubiese imaginado. De repente un manto de silencio cayó sobre la multitud. La tierra tembló de nuevo, y el firmamento pareció abrirse, mostrando destellos de un poder divino. Todo lo que pasaba ante sus ojos era un eco del reino celestial. Mientras la tensión aumentaba, el cielo se oscurecía, no solo como un reflejo del juicio, sino como un preludio a la gloria que estaba por revelarse. Y mientras Dimas contemplaba en su corazón la gloria del sacrificio de Jesús, una imagen le vino a la mente: un jardín, un lugar de deleite y renacimiento. ¿Sería el paraíso del que hablaba el mismo lugar prometido a los justos de antaño, a aquellos que esperaban la venida del Mesías? Pero el tiempo no se detuvo. Desde el fondo de su alma brotó el deseo de entender el significado eterno de esa redención. ¿Qué se avecina, mi Señor? ¿Cuál es el plan que se teje más allá de esta oscuridad? El ladrón rogó en su corazón mientras su mirada se fijaba en Jesús, el sacrificio perfecto. La tierra empezó a temblar con mayor fuerza, casi como si respondiera al clamor silencioso de Dimas. Al instante, un rayo desgarrador iluminó el cielo, anunciando que los tiempos estaban por cambiar. Las promesas de los antiguos no han caído en el olvido. El ladrón supo intuitivamente, mientras aguardaba la maravillosa revelación que Dios estaba por otorgar a través del sacrificio de su Hijo. En ese momento, un profundo eco resonó en el corazón de Dimas. Se acercaba algo que cambiaría no solo su destino, sino el de todas las generaciones que seguirían. El reino de Dios no es solo un lugar, sino una manifestación de la salvación a través del sacrificio eterno. El ladrón comprendió que era el principio de la obra culminante de Dios. Así, en la penumbra de su sufrimiento, los hilos del plan soberano se entrelazaban. La salvación se anunciaba con poder, y la historia apenas comenzaba a revelarse a aquellos que estarían dispuestos a escuchar. ¿Cómo se glorificaría el sacrificio de Cristo a partir de ese instante? ¿Quiénes serían los testigos de la nueva creación que estaba a punto de estallar en el mundo? La esperanza se enraizaba, y entre susurros de redención, el verdadero misterio del paraíso comenzaba a manifestarse. Las sombras se agolpaban, y la atmósfera se espesaba aún más, como si la creación misma contuviera la respiración ante el sacrificio inminente. Las voces de la multitud eran ahora un murmullo distante, en el que Dimas podía discernir el temblor de su propio corazón.
sostenido por la promesa de Jesús, se percibía como un simple ladrón. Sin embargo, en ese momento se daba cuenta de que estaba en el epicentro de un plan divino extraordinario. Los ecos de los profetas pasados resonaban en su mente, mientras vislumbraba el cumplimiento de la palabra escrita. «He aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino», recordó las palabras de Malaquías. ¿Acaso aquel que estaba colgado en la cruz no era el mensajero esperado, el camino y la verdad hecha carne? En medio de su dolor, la revelación le llenó de esperanza. La tierra temblaba cada vez más, y una oscuridad súbita envolvió el Gólgota. Era como si el mismo cielo, herido por el sacrificio del Hijo de Dios, compartiera el pesar. Dimas miró hacia Jesús, cuyos ojos reflejaban tanto sufrimiento como compasión. «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo», pensó, reconociendo el profundo significado de aquello que estaba presenciando. Gestas, incapaz de ver más allá de su propia angustia, repetía sus burlas, pero Dimas pudo oír en su interior un clamor: «Perdónalos, porque no saben lo que hacen». Con una fuerza sobrenatural, Dimas sintió cómo la salvación descendía a su ser. Mientras miraba a Jesús, la angustia se transformó en un anhelo desbordante de una vida nueva, de una realidad que jamás había imaginado. «¿Por qué no has de salvarte también?», reprendió Dimas al otro ladrón. «Tú eres igual de culpable que yo. Una última oración, una última súplica. Hemos llegado a nuestro final, pero Él nos ofrece la vida». Mientras el odio y la desesperanza de Gestas se arremolinaban, Dimas levantó su voz hacia el maestro. «No puedes recordar mi nombre, Señor. Aunque mi vida ha sido de pecado y fracaso, hoy me aferro a tu misericordia». Mientras sus palabras resonaban, Dimas sintió cómo los cielos respondían. La creación misma estaba a la espera de una respuesta que cambiaría lo efímero por lo eterno. Un intenso silbido recorrió el aire, como un alarido del cielo, añorando la reconciliación. Jesús, con su rostro lleno de dolor pero también de vida, dirigió sus ojos hacia Dimas. «Hoy estarás conmigo en el paraíso», declaró. Una paz indescriptible envolvió al ladrón, y en ese momento comprendió el verdadero sentido del lugar prometido, un estado de reconciliación con Dios. No se trataba meramente de un sitio, sino de una condición del alma, una comunión eterna con el Creador. La luz del alba comenzó a asomarse en su ser mientras se empezaba a esbozar la redención que las naciones experimentarían. Sin embargo, en el corazón de Dimas había más preguntas. Si el cielo, el paraíso me espera, ¿qué de los que quedarán atrás? ¿Qué de los corazones endurecidos que se niegan a ver la verdad que se despliega ante ellos? Vio cómo el sacrificio del Hijo de Dios trascendía su dolor y su vida, como un eco de redención susurrada a la humanidad entera. La tierra tembló una vez más, y el velo del templo se rasgó en dos, un símbolo de que el acceso a Dios estaba siendo restablecido. Pero había aún más allá, una revelación mayor que emergía. Las promesas de Dios no se limitan a un momento, sino que abarcan toda la historia, pensó Dimas, sintiendo la urgencia de aquellos que aún no conocían al Salvador. Mientras la oscuridad y la luz libraban su batalla, Dimas se llenó de poder y valor. Era solo un ladrón, sí, pero en ese instante comprendió su papel, el rol importante de ser un testigo de la gracia soberana que estaba floreciendo en medio de la tragedia. ¿Qué vuelve a todo esto un misterio?, se preguntó. ¿Es posible que después de esta agonía el amor de Dios se manifieste aún más? La cruz era solo el principio, y los ecos de reconciliación estaban a punto de desarrollarse en una melodía de redención, impactando no solo su vida, sino la vida de todos. La historia de este sacrificio apenas comenzaba a revelarse, mientras las sombras danzaban en el aire. La pregunta que resonaba con fuerza en el aire era:
¿Cuántos más se unirán a este destino magnífico que tan solo empieza a vislumbrarse? La oscuridad se había desplegado, pero el amanecer de la resurrección estaba por venir, trayendo consigo el cumplimiento de un plan eterno que, aunque aún era un misterio, prometía cambiar el rumbo del mundo. Mientras la negrura de la tarde se hacía más densa y los ecos de los lamentos se entrelazaban con el murmullo del viento, Dimas, situado entre dolor y revelación, aún sostenía la mirada de Jesús. En lo profundo de su ser, algo había cambiado irremediablemente. La promesa de ese espacio eterno llamado paraíso resonaba en su corazón, llenándolo de una esperanza vibrante que iba más allá de toda comprensión humana. La tierra, como si respondiera al clamor de los corazones, tembló una vez más. El cielo se oscurecía y un gran estruendo reverberó en las colinas alrededor, acompañando el sacrificio del Cordero. «Es que todo esto fue predicho», pensó Dimas, recordando las palabras de Isaías. «Mas Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores». Comprendió, al mirar al Cristo, que cada herida y cada latido del corazón de Jesús eran el reflejo de un amor inigualable. La multitud continuaba aturdida, mezclando el miedo y el asombro. Algunos se tapaban los oídos ante la tormenta que parecía desatarse en los cielos, mientras otros simplemente aguardaban, ajenos a lo que era un momento de transformación cósmica. Dimas, por su parte, sintió profundamente esa transformación como algo que lo unía a todos los hombres. Si Él ha llevado mis penas, si en su dolor redime mis pecados, ¿seré solo yo un ladrón que se aferra al perdón? Un remordimiento profundo y a la vez liberador invadió su ser. Gestas, todavía prisionero de sus burlas, incrementaba su vituperio. Pero Dimas se giró hacia él. «La redención está a la mano», le gritó, las palabras brotando con fervor. «Tú también puedes ser liberado de este tormento si decides mirar hacia Él, hacia el que fue traspasado por nuestras rebeliones». La concreción del sacrificio divino ante sus ojos se tornó un testimonio del amor que no conoce medida. Entonces, en medio del crujir del cielo, Dimas escuchó una voz distante, vocalizando la angustia de una madre, María, que se deslizaba hacia la cruz, deseosa de tocar el rostro de su hijo. El dolor en sus ojos reflejaba el sufrimiento de una humanidad que nunca comprendería del todo el sacrificio que se estaba llevando a cabo. Oh, cómo las lágrimas de una madre claman por la salvación del mundo. Dimas pensó, contemplando a la mujer que había dado vida a la esperanza misma. La oscuridad se espesaba más. Este no era un día cualquiera, era el día que había sido señalado desde antes de la fundación del mundo. Dimas cerró los ojos por un momento, sus pensamientos viajando a través de la historia. ¿Qué significará esto para aquellos que aún no han visto la luz? Para los que viven en la ignorancia del amor divino, sumidos en sombras de desesperación. Pero dentro de él, una chispa de fe comenzó a crecer. Con cada susurro de tormenta, una nueva convicción lo elevaba. Este es solo el comienzo. Algo grandioso está a punto de suceder. En su corazón, entendía que la cruz no era solo un objeto de tortura, sino el camino de la redención que Dios había proclamado a través de los siglos. La tierra crujió, y el velo del templo se rasgó. Dimas abrió los ojos al mismo tiempo que un grito de agudo dolor brotó del corazón del Salvador. Creyó poder percibir el sufrimiento del mundo en ese grito, la necesidad infinita de redención y el anhelo por restauración. Cuanto más se desnudaba aquel momento solemne, más comprendía que nada quedaría indiferente a la luz que irradiaría de su muerte. Era un sacrificio por todos. Mientras el cielo y la tierra temblaban en un cóctel de dolor y transformación, Dimas oyó una verdad resonar en su ser. La cruz no es la finalización, sino el inicio de todo un nuevo pacto. La realidad de la redención
se desplegaba ante él como una promesa viva e inquebrantable. Y así, sintiéndose pequeño pero inmensamente grande en el propósito de Dios, Dimas dejó escapar una última oración. Señor, si tu sacrificio es para todos, entonces que así sea, que todo aquel que lo contempla pueda ver el fulgor de tu gloria. Era el momento de culminar el sacrificio y la sombra de la muerte parecía abarcarlo todo. Pero en su corazón una pregunta resurgía con fuerza. ¿Qué pasará después de esto? ¿Cómo se revelará el misterio del paraíso a los que aún no han encontrado su camino? Con la espera postrera, la historia del sacrificio iba a llevar a la humanidad a un nuevo amanecer, y así un nuevo eco de esperanza emergía. La sombra se espesaba, y la inminente consumación del sacrificio resonaba con una gravedad que sobrecogía los corazones de quienes estaban a su alrededor. Dimas sentía que cada palpitación del corazón de Jesús retumbaba dentro de su pecho, y el aire mismo parecía cargado con el peso de toda la historia de la humanidad. Era como si el cielo y la tierra aguardaran unidos en un profundo silencio, esperando la revelación del desenlace divino. Mientras el grito de dolor de Jesús se desvanecía en las corrientes de la luz menguante, Dimas cerró los ojos, sumido en la meditación. ¿Qué significa verdaderamente el perdón?, se preguntó. En su mente, las visiones pasadas de su vida como ladrón y sus pecados danzaban como sombras, pero ahora todo parecía distinto. La comprensión de su indignidad se convertía en una esperanza renovada. Recordó las palabras de David. Ciertamente, la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Abría sus ojos nuevamente al mundo sombrío, y una súbita voluntad lo impulsó a hablar. «Mira, Gestas», le dijo, con una voz que luchaba por ser escuchada por encima del clamor doloroso del momento. «Hay redención, incluso para el más perdido de los hombres. Míralo, no solo como un reo, sino como el Salvador del mundo, que ofrece vida donde ha habido muerte». Sus palabras, cargadas de fervor, sacudieron al compañero crucificado a su lado, quien lo miró con desdén mientras el horror de la crucifixión lo oprimía. Pero en ese instante crucial, Dimas sintió un destello de luz en su corazón. ¿No ves el sacrificio que se está haciendo? Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Invocando más valor, clamó con un nuevo fervor: «Recuerda, el camino hacia el paraíso no está cerrado, está abierto a los que eligen creer». Entonces se hizo el silencio, un soporífico vacío, y una paz repentina lo invadió, mientras su mirada se fijaba una vez más en Jesús. Las piernas de éste temblaban, y en su rostro, endurecido por la agonía, Dimas pudo ver una serenidad que desafiaba la comprensión humana. La respuesta a sus anhelos se aproximaba, y en su corazón la certeza de que todo lo que había vivido lo había llevado a ese mismo punto en el tiempo. «Te digo de cierto», pronunció Jesús con un tono que traspasó el dolor, «hoy estarás conmigo en el paraíso». Las palabras flotaron en el aire, ligeras y llenas de poder. Dimas sintió su corazón estallar con un gozo indescriptible. La promesa de vida eterna, la respuesta a su clamor, le ofrecía más de lo que había podido imaginar. Y así, la sombra del árbol de la crucifixión se extendió a su alrededor, pero en su alma brotó una luz que no podría ser extinguida. La cruz era el puente que conectaba su pasado con un destino glorioso. Mientras el cielo parecía abrirse y las estrellas titilar a través de la negrura, Dimas contempló la visión de un lugar eterno. Era la promesa prefigurada a través de los siglos. Los profetas hablaban de un nuevo pacto, y él sentía que, aunque su vida había sido marcada por el desánimo, su alma ahora danzaba con la esperanza del cumplimiento de la redención. En ese mismo momento, cuando el velo del templo se rompió y el eco del sacrificio resonó a través de las montañas,
Un pensamiento comenzó a erigirse en su interior. ¿Qué habrá más allá de la cruz? ¿Qué revelaciones aguardaban a la humanidad con esta entrega? Porque aunque la muerte había eclipsado el momento presente, Dimas sentía que el verdadero misterio aún estaba por desvelarse, y que el mismo sacrificio había sembrado semillas de vida nueva en los corazones que se atrevían a creer. Así, un misterio sagrado emergía, tejiendo en sus pensamientos el murmullo de un plan divino que apenas comenzaba a brotar del sacrificio del Cordero. Una revelación de Dios estaba en camino. Una nueva era de luz dirigía a la humanidad hacia un destino anhelado. ¿Quién podría imaginar el esplendor del paraíso y cómo el sacrificio de aquel día cambiaría todo para siempre? La tierra temblaba y el cielo se oscurecía como si todo el universo compartiera el luto de la crucifixión. Las manos de Dimas estaban atadas, pero su corazón, liberado por el perdón, batía con un nuevo fervor. En su mente, la promesa de Jesús resonaba como un eco eterno. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras luchaba contra el dolor en su propia carne, Dimas sentía que su alma era elevada. La multitud gritaba, los soldados se burlaban y el aire estaba impregnado de tristeza, pero él se aferraba a la luz que emanaba de la cruz de su Salvador. Miró a su alrededor y en las caras de aquellos presentes no vio solo dolor, sino un misterio profundo que se tejía entre lo visible y lo invisible. A lo lejos, María, la Madre de Jesús, observaba con lágrimas en los ojos. Su corazón, desgarrado por la pérdida, sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero incluso en su desesperanza había algo ella no podía ignorar, el amor que brotaba del sacrificio de su hijo. «Oh, hijo mío, ¿por qué has tenido que soportar este tormento?», murmuró en el silencio de su dolor. Pero en el fondo de su ser, sabía que las palabras de su hijo no eran sólo para consolar a Dimas, eran la clave de la redención para toda la humanidad. Dimas decidió desviar su mirada del dolor a su derecha. «Gestas», comenzó con una voz que vibraba con determinación, «ha llegado el tiempo de la revelación, estemos atentos a lo que se avecina». Gestas, inmerso en su propia furia, lo miró con escepticismo. «¿De qué hablas? Solo estamos aquí para morir». «¿Y si la muerte no es el fin?», insistió Dimas, su fe ardiente desafiando las tinieblas de la desesperanza. «Nosotros, dos ladrones, en este momento, testigos del sacrificio más grande. No es solo dolor, es el inicio de algo nuevo, el cumplimiento de las profecías». Las palabras de Dimas, aunque débiles en palabras, resonaron con una verdad poderosa. Mientras miraba a Jesús, quien sufría sin culpa, Dimas recordó las antiguas promesas de Dios. Las voces de los profetas a lo largo de los años volvían a sonar en su mente. Isaías había hablado del siervo sufriente, el que cargaría los pecados de muchos. La agonía de ese momento era la manifestación del plan divino que se desarrollaba frente a sus ojos. Mientras tanto, en el cielo, un silencio impresionante se apoderaba del universo. Las posiciones celestiales aguardaban la culminación del sacrificio, como si el mismo Dios aguardara el último suspiro de su Hijo. Entonces se oyó el crujir del velo en el templo, rasgándose como un símbolo de acceso abierto a la divina gracia. La misma tierra, como respuesta a la entrega, convulsionó desde su base, y los muertos comenzaron a levantarse de sus tumbas. Dimas se estremeció. No solo habría paz, habría una nueva vida que surgiría de este acto de amor. Mirando a Jesús y sintiendo el peso de su sacrificio, el ladrón entendió que para entrar en el paraíso debía haber un precio, y Jesús lo estaba pagando en ese preciso instante. Un velo de esperanza cubría su alma, y a través del sufrimiento vislumbraba una gloria incomprensible. «Cuando pase todo esto habrá más», pensó Dimas, mientras una pregunta penetraba su mente. La sombra de la cruz proyectaba luz sobre su destino.
¿Qué sucederá con aquellos que crean en él? ¿Qué revelaciones del cielo se desvelarán tras este sacrificio? La respuesta zumbó en su interior, y Dimas, aunque atormentado, no se sentía perdido. En ese momento decisivo, la voz de Jesús se alzó una vez más, resonando en el aire con un poder que cambiaba todo. Consumado es. Con esas palabras, el destino de la humanidad quedó sellado, y Dimas comprendió que esta cruz no era solo un final, sino el inicio de una nueva y grandiosa era. Esa cruz, que parecía ser la cumbre del sufrimiento, era en realidad el punto de partida hacia la vida eterna. Mientras la oscuridad se hacía profunda y el destino aguardaba, Dimas sentía que mucho más estaba por desvelarse, revelando la majestuosidad del plan soberano de Dios, que en su tiempo abrazaría y transformaría a todos los que eligiesen creer. La tierra se sacudía con fuerzas incontrolables, y la oscuridad se abría paso en el horizonte mientras los ecos de la muerte resonaban entre los corazones de los dolientes. A medida que el cuerpo de Jesús se entregaba al descanso, la atmósfera estaba impregnada de un temor reverente. Dimas, consciente del sacrificio que se había consumado, comprendía gradualmente el asombroso misterio que lo rodeaba. «Mira, los cielos se han cerrado», murmuró Gestas, mirando hacia lo alto donde las nubes densas cubrían el sol. Por un instante, la furia del ladrón se desvaneció, y su mirada se tornó sombría. «La oscuridad se tragará todo», añadió con voz temblorosa. «No temas, Gestas», respondió Dimas con firmeza. «La muerte que vemos es sólo el preludio de la vida que ha de venir. Este es un momento de juicio y de gloria. Recuerda las palabras de los profetas, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo». La fe de Dimas iluminaba el vacío, ofreciendo palabras que parecían una promesa de esperanza. Mientras los momentos pasaban, el ladrón recordó las enseñanzas de aquel a quien había oído en la multitud. La compasión de Jesús derramado sobre los necesitados, los milagros que ofrecían vida y las parábolas que hablaban de un reino eterno. ¿Qué nueva revelación haría el cielo? La cruz no sería solo madero, sino el altar donde el sacrificio perfecto se encontraba con la salvación. De repente, el cielo estalló en un relámpago de luz, y Dimas sintió que un peso se alzaba del ambiente. La voz de Jesús resonó una vez más, llena de poder y gracia. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Sus palabras hicieron eco en los corazones, y el aire tembló, mientras aquellos que eran testigos de la tragedia comenzaban a sentir que la muerte no tenía la última palabra. Y así, el velo del templo se rasgó en dos, desde lo más profundo, revelando que el camino hacia el Padre ahora estaba abierto. «¿Ves, Dimas?», exclamó el ladrón justo a su lado. «¿Cuál es el significado de ese velo roto?». Gestas, aún sombrío, se volvió hacia Dimas, y en su corazón, la verdad latente comenzaba a florecer. «Es un testimonio de la redención que ha llegado», decía Dimas, mientras las luces de sus ojos reflejaban la esperanza que ardía en su interior. «No hay más separación entre Dios y el hombre. Tu corazón endurecido puede ser ablandado. Ven, Gestas, busquemos también la luz en medio de esta oscuridad». En ese instante, la tierra se estremeció de nuevo. Un gran temblor sacudió el lugar y algunas tumbas fueron abiertas, revelando que los muertos estaban levantándose. Aquellos que habían pasado de este mundo a la vida eterna en creencias olvidadas despertaban, como si la vida misma reclamara su lugar. Dimas experimentó un ardor en su pecho mientras miraba a Jesús. Su sacrificio iniciaba un movimiento, un levantamiento que cruzaría los siglos. «No es nuestra muerte lo que está en juego», pensó Dimas, «sino el inmenso poder de la redención, que se manifiesta incluso en nuestra condena. Cuando este día concluya», continuó Dimas, «hay una nueva era comenzando, un llamado para aquellos que se vuelven a él.
Justo entonces, un murmullo se levantó entre las multitudes. Algunos empezaron a dar testimonio de la gloria manifestada, y la esperanza brotaba entre los corazones desterrados por el miedo. Gestas, sintiendo el fuego de la revelación, miró a Dimas con una expresión de curiosidad. «¿Y si hay perdón, incluso para mí?» Dimas, con el alma encendida en fe, le respondió: «El trono de gracia está disponible para todos los que se arrepienten. En esta hora de muerte, renace la vida». Con estas palabras, el ladrón se sintió envuelto por la promesa de un futuro desconocido. Un futuro en el que su historia era parte de un plan mucho mayor que su condena. Mientras la oscuridad se cernía y los ecos del sacrificio caían en el silencio, en la fragilidad de ese instante, un nuevo misterio aguardaba ser revelado. El plan soberano de Dios estaba por desvelarse en toda su plena gloria, y Dimas sintió que el paraíso no estaba lejos, sino al alcance de su espíritu arrepentido. ¿Qué más estaba reservado en el vasto corazón del Dios que había querido salvar al mundo? Mientras la tierra se temblaba bajo el peso de lo divino, Dimas y Gestas permanecían en el centro de la tormenta espiritual que se desataba a su alrededor. El eco del sacrificio resonaba en sus corazones, reverberando como un canto de esperanza. Aún así, el ladrón que había conocido solo el camino del pecado comenzaba a vislumbrar los destellos de la redención. El cielo, aún cubierto por nubes amenazadoras, parecía contener la respiración, como si aguardara el próximo movimiento del Creador. «Dimas», murmuró Gestas, «¿qué sucede ahora? ¿Qué significado tiene todo esto?» «Es el momento de hacer nuestra elección», respondió Dimas, su voz firme, aunque su corazón palpitaba de expectación. «Estos son días de juicio, pero también de salvación. El Maestro ha abierto el camino. Aún hay tiempo para volverse hacia él». Las palabras de Dimas, llenas de convicción, invocaron un destello de luz en los ojos de Gestas. Mientras tanto, el sagrado viento del Espíritu comenzaba a soplar entre las multitudes, trayendo consigo murmullos que brotaban de corazones que se comenzaban a abrir a la verdad. Algunos testigos, llenos de asombro, se arrodillaban y gemían ante el sacrificio de Jesús, sintiendo la profundidad de su amor tan palpable. El cielo se oscurecía aún más, mientras se oía un grito desgarrador. Junto a ellos, un centurión romano que había estado al pie de la cruz se golpeaba el pecho, diciendo: «Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios». La verdad se manifestaba no solo a través de palabras, sino a través de corazones que, como peces en el océano, comenzaban a escuchar el llamamiento a la salvación. Gestas, con lágrimas surcando sus mejillas, sintió que su endurecido corazón se movía. «Dimas, si el cielo se está abriendo, ¿puedo yo, un ladrón, hallar un lugar en ese reino?» «Sí, querido amigo», respondió Dimas, luchando por no dejar que la esperanza se desvaneciera. «Mira en la cruz donde cuelga el Salvador. Él es justo y fiel para perdonar. Si tenemos fe en Él, se nos abrirán las puertas del paraíso. Acércate a Él». Mientras Dimas hablaba, otro temblor sacudió la tierra y la atmósfera estaba cargada con un poder indescriptible. Las tumbas que se habían abierto revelaban a aquellos que habían dormido en la fe, resucitando a la vida. Era una manifestación de la derrota de la muerte misma. Dimas y Gestas miraron con asombro, mientras hombres y mujeres, una vez conocidos en sus patrias, volvían con un brillo celestial sobre sus rostros, proclamando la grandeza de Dios. «Mira, ellos vienen de entre los muertos», exclamó Gestas con una mezcla de terror y maravilla. «Si esto es lo que acontece, ¿qué más es posible?». Dimas, en su entusiasmo, le respondió: «Este es solo el principio de lo que Dios hará. Recuerda las palabras del profeta: el que ha creído en mí, aunque esté muerto, vivirá. Siente el fervor del paraíso que se acerca.
cree en el Señor, y serás salvo tú y tu casa. La luz bendita comenzó a romper la oscuridad, y en medio de la conmoción, la voz de Jesús resonó a través de los cielos abarrotados. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquella declaración decoró el aire como un manto sagrado, y las palabras proyectaron luz sobre la salvación que se ofrecía a aquel que había caminado en las sombras. Las multitudes, ahora en su asombro, comenzaron a entender el profundo amor y la justicia del acto redentor. Era como si la tierra misma respirara la verdad de la salvación. En ese momento, la fe de Gestas creció ante la revelación de su destino. La fe despertaba, la esperanza florecía, reflejando el eterno propósito de Dios. Sin embargo, aún había más que descubrir, más que desvelar. Mientras la escena se llenaba de asombro, un nuevo misterio aguardaba ser revelado. El destino de aquellos que siguieran el camino de la fe, su historia aún estaba por escribirse bajo la soberanía del Dios que llama a todos a la redención. Sería un camino lleno de gloria, pero también de pruebas, en el vasto entramado del plan divino que se desplegaba. ¿Qué más significaría esto para el reino de los cielos? La tierra temblaba bajo el peso de la asombrosa transformación que se estaba llevando a cabo en el Gólgota. La atmósfera estaba impregnada de una mezcla de temor y asombro. Cada latido del mundo parecía resonar en el sacrificio del Hijo de Dios. Dimas, aunque colgando entre la vida y la muerte, sentía que su ser se elevaba ante la majestad de lo divino. «Mira a tu alrededor, Gestas», exclamó Dimas, su corazón lleno de fervor. No es solo nuestra condena la que pende aquí, sino el destino de toda la humanidad. Las antiguas promesas se están cumpliendo ante nuestros ojos. La redención está al alcance de todos, incluso para nosotros los más perdidos. Gestas, aún atrapado por la oscuridad de su mente, comenzó a vislumbrar un rayo de luz. ¿Entonces hay esperanza? ¿Hay un camino más allá de esta vida de pecado? Su voz, antes llena de desprecio, ahora temblaba con un nuevo sentido de anhelo. Sí, Gestas, las palabras del Maestro son verdad. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, instó Dimas, mientras un nuevo fervor llenaba su corazón. Su sacrificio nos abre las puertas del paraíso. La cruz que llevamos es la llave que promete nuestra libertad. En esos momentos de tensión, el cielo se oscurecía más, como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración. Desde el mismo fondo de su ser, Dimas percibió la realidad de lo que sucedía. La creación misma respondía al sacrificio del Cordero. El velo del templo se rasgaba, simbolizando la separación entre lo divino y lo humano que se desvanecía. Ahora, el acceso a la gracia estaba al alcance de todos. Recuerda lo que dicen las Escrituras, continuó Dimas, la luz de la verdad comenzando a brillar en su corazón. Isaías habló de un siervo que sufriría por muchos, llevando nuestras iniquidades. Hoy se está cumpliendo. Tu vida no ha sido un error. Si te vuelves a Él, tu historia cambiará. La multitud, que antes se burlaba y despreciaba, comenzaba a murmurar secciones de reverente temor. Aquellos que antes habían sido escépticos, ahora miraban al crucificado con una mezcla de asombro y respeto. Algunos caían de rodillas, sintiendo el peso de la verdad. Dimas giró su mirada hacia Jesús, quien frente a todas las adversidades mantenía una paz sobrenatural. Mira a nuestro Salvador, Gestas. Él está en la agonía más profunda, pero en su dolor nos ofrece vida. Si esto no es amor, ¿qué lo es? Señor, gritó Gestas, sus ojos llenos de lágrimas, no puedo resistir más. Si el cielo se abre, si hay un lugar para mí en el paraíso, confío en ti. Te pido perdón, sálvame también. Dimas sintió que la realidad del reino prometido cobraba fuerza en su interior. Jesús, al escuchar la súplica de Gestas, mostró una mirada de compasión.
Hoy estarás conmigo en el paraíso, resonó su voz, como un eco divino. Este momento era más que una simple promesa. Era la proclamación de que la salvación estaba al alcance de todos, incluso en el último instante. La tierra volvió a temblar y en un instante todo se tornó en una calma sagrada. En medio del caos, un destello de luz rompió a través de la nube oscura, envolviendo la cruz y a aquellos que estaban en su presencia, mostrando que aunque la muerte parecía vencer, el triunfo estaba en Cristo. Dimas, sintiendo la energía del momento, se dirigió a la multitud. No entienden. El sacrificio de Jesús es el inicio de todo. Aquellos que crean, aquellos que se arrepientan, hallarán el camino. Esto es solo el comienzo del cumplimiento de la profecía, el inicio de una nueva vida. Mientras las palabras de Dimas penetraban el corazón de las personas, un viento poderoso comenzó a soplar, trayendo consigo la voz del Espíritu como un canto celestial. Las semillas de la fe germinaban en los corazones de aquellos que escuchaban, despertando un anhelo por la verdad. Dimas miró a Gestas con profundo afecto. Aún en nuestra muerte, estamos a punto de ser parte de algo más grande. El sacrificio de Jesús está rompiendo cadenas. La esperanza está alabando en cada rincón del universo. Con cada palabra, la atmósfera se llenaba de poder redentor. La certeza de que no solo ellos serían liberados, sino que muchos más serían tocados por el amor del Salvador. La cruz se erguía como un símbolo de victoria, un puente a la vida eterna. Y mientras la noche caía sobre ellos, una voz resonó más allá de los cielos. He venido a darles vida, y vida en abundancia. Este eco profundo resonaba con la promesa de una nueva esperanza, un nuevo pacto. Hoy se siente el aliento del cambio. Las promesas se están cumpliendo, pensó Dimas, mientras una visión del paraíso se desplegaba ante su espíritu. El destino de los hombres estaba pronto a ser transformado, y el plan soberano del Creador comenzaba a revelarse ante sus ojos asombrados. ¡Qué maravillosa revelación aguardaba en el horizonte! Sin lugar a dudas, el verdadero misterio del paraíso apenas comenzaba a desvelarse.